Bienvenidos a este tercer programa de la serie especial de programas de televisión que tenemos en torno a las actividades del Festival Cultura UNAM. En esta ocasión nos acompaña Juan Melía, director de Teatro UNAM, Juan Carrillo, director de el espectáculo y pieza monodramática Leonora. Y bueno, pues vamos a hablar justamente de todas las actividades de teatro que se presentarán durante el festival, y ya algunas se han presentado. Así es que bueno, pues empezamos con Juan Melía. Querido Juan, pues creo que hay una oferta muy nutrida de piezas dramáticas en el festival, y quisiera brevemente abundar particularmente El silencio que abraza, que hace unos días se estrenó. Y ahora tenemos pues algunas funciones más. Bueno, Teatro UNAM dentro del festival ha tratado de abrir una oferta realmente amplia que va de producciones, coproducciones y obras invitadas. Entre las obras invitadas tuvimos la oportunidad de contar con Murmurante Teatro, una compañía realmente destacada del teatro documental de Yucatán, y nos trajo la obra El silencio que abraza, ¿no? Dirigida por Ariana Medina y Juan de Dios Rat, que pone en cuestión experiencias sumamente personales y nos acerca a un trabajo desde el teatro documental, como decía, muy íntimo, ¿no? Pero que considero que es absolutamente fundamental en nuestros días. Por otro lado, una de las actividades destacadas que empezó hace unos días fue el culmen de un proyecto largamente trabajado, largamente querido, y que tiene más de 2 años de desarrollo. El proyecto desarrollado junto con Royal Court, Anglo Arts, en la Cátedra Berman y Teatro UNAM, de residencia en creación dramatúrgica. 10 creadores mexicanos fueron seleccionados para participar dentro de este proyecto, que fue tutoreado durante 2 años por especialistas de Royal Court, y vamos a presentar en lecturas dramatizadas los 10 textos generados en la misma. Estamos haciéndolo ahora y consideramos que el Festival Cultura UNAM era el momento propicio para desarrollarlo. Fabuloso, lo cual también celebro mucho porque ha tenido una capacidad de convocatoria, me parece muy interesante, la comunidad teatral en México, y particularmente la cercana a las instancias universitarias. Y hay otro proyecto, Leonora, un monodrama que se ha comisionado un texto a Alberto Conejero, un dramaturgo español muy importante. Y bueno, pues no sé, quisiera un poco conocer tu perspectiva respecto a este encargo de obra y un poco lo que lo secunda. Este es un proyecto coproducido entre el Festival y Teatro UNAM, con lo importante que es mencionar lo fundamental que es que haya producciones públicas en nuestro país, ¿no? El que se pueda generar obra nueva acompañada de procesos de encargo, ¿no? Creo que es algo que hay que aplaudir del Festival y del Teatro UNAM juntos. Y en este caso, la figura de Leonora Carrington es el alma central, pero creo que se pone en cuestión a partir de la invitación de usted, señor, como director del festival, el encargo a Alberto Conejero, la invitación directa ya después de Teatro UNAM para Juan Carrillo y para Carolina Politi, para que fueran el alma presencial dentro del proyecto, y que además tiene también encargo de composición, ¿no? En lo cual conlleva composición y obra en vivo musical. Eso conlleva una complejidad realmente difícil de enfrentar, y que creo que Juan nos podrá contar de manera muy clara cómo se enfrentó a un texto nuevo que desconocía y cómo ha podido integrar todos los elementos para que estemos a días del estreno. Que sin duda creo que es un reto muy interesante. Hemos visto algunos ya, una especie de work in progress sobre la pieza, un universo fantástico. Hay que decir que la música se comisionó a Erika Vega, una joven compositora mexicana radicada en Inglaterra, y la música es para cuarteto de saxofones, que será interpretado por el cuarteto Sigma, de origen español. Claramente pues es un vínculo entre creadores españoles, creadores mexicanos, y bueno, dar vida a esta pieza. Juan, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de colaboración y bueno, tu perspectiva de la pieza. Pues una locura, muy grata en muchos sentidos.
compleja en otros, para mí ha sido un semillero de complicidades. Efectivamente, no conocía el trabajo de Erika Vega, que me parece fascinante. Los músicos, estos músicos que ya tienen como una historia ahí bien hecha y que dan un vuelco al proyecto y le dan una vuelta para entonces terminar de redondear todo este imaginario en términos musicales, ¿no? Por supuesto el trabajo de Conejero, Carolina, que si bien conocía su trabajo, no habíamos podido coincidir. Entonces, pues estas complicidades, pues siempre surge el nervio de a ver cómo nos llevamos, ¿no? Afortunadamente, creo que todo salió bastante bien, o está saliendo bastante bien, y creo que el reto más grande fue como empezar a hacer sinergia con los distintos discursos y yo como director de escena intentar que todo entre en una misma perspectiva que abracemos todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso fue el meollo, digamos, del asunto, y también dejar que cada pieza, cada elemento pulse de manera individual con sus propias características, abrazadas en este contexto para hablar de una figura medular que es el trabajo de Leonora Carrington. Y además, bueno, una artista muy conocida en prácticamente todo el mundo, que la pieza recoge pues parte de momentos muy particulares y dramáticos de su propia vida. La intención de Alberto, me parece, era ilustrar ese tránsito de su vida entre una estancia compleja en Madrid y la Avenida México. Una figura central del surrealismo que genera, digamos, un interés inusitado en muchos lugares del mundo. Esa etapa particular de su vida, ¿cómo la abordas? A ver si no me desvío un poco, pero nos hicimos una gran pregunta. Nos avasallaba, como a todos, supongo, la figura de esa genialidad que representa Leonora Carrington. Y de pronto era pues que hay que nuestra obra hable de la obra de Leonora Carrington. Y fue a nivel estético, a nivel contexto, a nivel un montón de cosas, una gran cuestionante. Y al final decidimos que lo que importaba era dar voz a la persona, ¿no? Como al humano, ahí a donde todos nos podíamos conectar. Porque de alguna manera los grandes pues son grandes y uno dice, bueno, pues figuras tan míticas como Leonora, uno pues las mira de abajo hacia arriba, pero de pronto cuando es la mujer que lucha, la mujer que cae, que sucumbe y que renace, que se fortalece, pues ahí nos empezamos a tocar con nuestros propios ejemplos de vida, ¿no? Como esas mujeres que también sucumbieron, que renacieron, nosotros mismos cuando hemos estado en etapas en donde queremos tirar la toalla, que se no, y encontramos un aliciente en el arte, en otras áreas, en la fe, en la estética, en la poesía. Entonces me parece que eso fue lo profundamente inspirador y hacia allá se fue la obra, a jugar a la parte humana de este gran personaje. Y en ese sentido todos estamos como proyectándonos un poquito y poniendo un poco de lo que nos hace hacer espejo con esa historia. Es una historia fascinante, es una historia, sobre todo creo yo, de lucha, de renacimiento, ¿no? Para lograr unas cosas gloriosas, pero definitivamente el asunto de caer y levantarse, para mí lo podría resumir un poco en eso, caer y levantarse con mucho mayor brío y mucho mayor poder. Me parece que son temas que pueden ser simples, pero que vale la pena hablar y que es importante hablar, mencionar, y que Leonora es un ejemplo grande. Totalmente. Y bueno, el texto es poderoso. Sí. El elemento, digamos, de la música, lo has dicho muy claramente. Tu tarea ha sido encontrar un balance en esa conglomerado, digamos, de talentos que convergen en esta pieza. Sin embargo, ¿tú dirías que la música juega un papel en qué sentido? O sea, ¿es un personaje más? ¿Es una suerte de alter ego? ¿Cómo podemos esperar al presenciar esta obra es la intervención o el espectro musical en la misma? La idea junto con Erika es que la sonoridad, digamos que le estamos apostando a que es la voz del surrealismo de Leonora. O sea, no podíamos competir con su obra, no podíamos poner una escenografía al nivel de la obra de Leonora,
no podíamos poner una paleta de colores que quisiera asemejarse o competir con la obra de Leonora. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es la sonoridad, vamos a jugar a qué es la voz de sus pinturas, y ahí hacemos nuestro viaje y ahí hacemos nuestro aporte. Entonces creo que justo la música con la incidencia sonora y el trabajo vocal de la actriz son los tres ejes en los que se teje una sonoridad que intentamos sea el viaje onírico, surrealista y sonoro de lo que está pasando en escena mientras contamos de manera tangencial algunos pasajes de su vida, ¿no? Es fascinante. Yo creo que pues, si se pudiera escribir siempre lo que pasa en los procesos creativos, tendríamos una parte B de las historias que presentamos. Es realmente, me parece interesante y muy, muy atractivo escuchar lo que ocurre en cada uno de estos procesos. Pero bueno, pues no queda más que esperar justamente mañana el ensayo general de la obra y el domingo a las 12 del día, el estreno mundial, ¿no, Juan? Así es. Es el foro en donde El presentamos. auditorio del MUAC. El auditorio del MUAC. Estaremos presentándolo y después lo pasaremos al foro Sor Juana, que también estará dando funciones en temporada. Y lo que venga. Y lo que venga. Y lo que venga, exacto. Y lo que creo que es muy importante de comentarle al auditorio es que la combinación de creadoras y creadores dentro de la obra es realmente muy atrevida y muy potente, ¿no? Poner a trabajar a Carolina Politi, que es una actriz realmente brutal, con un enorme director de actores y actrices como es Juan Carrillo, pero acompañada por el Cuarteto Sigma, Erika. Creo que esa combinación es una licuadora realmente valiente, ¿no? Y que hayan aceptado todos participar nos llena de alegría y al mismo tiempo nos pone muy nerviosos, ¿no? Deseamos mucho ver ya la obra viva. Pues mañana será un anticipo con este ensayo abierto y el domingo estreno mundial, después una temporada en la UNAM y posteriormente habrá noticias sobre posibles otras incursiones en otros foros de esta pieza comisionada por el Festival Cultura UNAM, Teatro UNAM. Volvemos en un momento con más actividades teatrales. Les agradezco mucho su presencia, mucho éxito y volvemos. Él dice mi nombre. Leonora. La mujer con la maleta en la mano o sentada en ella, da igual, soy yo. Me acaricia y me dice: Leonora. Bienvenidos a este segundo bloque del programa especial en torno a las actividades de teatro en el Festival Cultura UNAM y se incorpora con nosotros Rubí Tagle, directora, actriz, coreógrafa, para hablar de algunas más de las actividades de teatro que tendremos durante el festival. Pero por lo pronto, querido Juan, tenemos un par de propuestas más durante el festival. Así es, tenemos 2 producciones nuevas más que se estrenarán en los próximos días. Una de ellas en una combinación muy particular. Una de ellas es una compañía relativamente joven, de las nuevas generaciones, Caracola Producciones, pero poniendo en escena un texto, creo yo, básico para la dramaturgia moderna mexicana, El Eclipse de Carlos Olmos, quien además el día 13 de octubre se estará conmemorando su 20º aniversario y de fallecimiento. Entonces es un motivo de orgullo poder impulsar a una compañía como Caracola Producciones, especializada en el teatro de títeres. Gracias a la colaboración de Jimena M. Vázquez en la adaptación, se desarrolló la adaptación de esta dramaturgia para Caracola Producciones y se estará estrenando en el Teatro Santa Catarina. Además, la otra obra que estaremos también coproduciendo, ahora a 3 bandas, entre la Compañía Nacional de Teatro, el Festival Cultura UNAM y Teatro UNAM, es un texto también muy importante en relación al siglo pasado. Y María Luisa Ocampo, una dramaturga de principios de siglo, en el que juntando 2 programas
que trabajamos la Compañía Nacional de Teatro por un lado y Cultura UNAM desde este lado, en los programas de dar visibilidad a la voz, a las creaciones de las mujeres del siglo pasado. Por un lado, Vindictas, que es un programa de Cultura UNAM, y A la Luz, un programa de la Compañía Nacional de Teatro. Llevaremos escena más allá de los hombres bajo la dirección de Ruby, que nos tiene también muy ilusionado. Creo que son dos propuestas absolutamente diferentes en formatos, temáticas, pero que complementan muy bien todo lo que hemos venido trabajando en el ámbito teatral dentro del festival. ¿Cuántas funciones hay de cada una de estas dos producciones? Ambas estarán en temporada, empezando dentro del festival y seguirán hasta final de año. Excelente. Entonces hay un buen tiempo. Y hablando del eclipse, justamente el 14 de octubre tendremos este eclipse solar. Entonces hay una coyuntura muy, muy interesante en todos estos elementos que inciden, por supuesto, en programar piezas de esta naturaleza. Y Ruby, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación. Justamente, bueno, pues no solo diriges esta pieza Más allá de los hombres, sino hiciste una adaptación del texto para poderla poner. Platícanos un poco sobre ese proceso. Entiendo que el texto es de 1928. Lo terminó de escribir el 10 de febrero de 1928. La maestra María Luisa Ocampo, que fue una mujer principalmente de teatro y también funcionaria pública. Creó el sistema de bibliotecas públicas, defendió el voto de la mujer en la Constitución. O sea, es un ser muy importante. Claro. Y descubro en esta obra, en la adaptación, fue tremendo, no hay puntuaciones ni palabras extras. Entonces encontramos un texto escrito a máquina y corregido a lápiz y a pluma por ella misma. Entonces inclusive estaban los créditos de algunos personajes, los apellidos de actrices y actores. Creo que la estrenan, tuvieron poquitas funciones en el Teatro Imperial con Maruja Grifel. Entonces por ahí me hablaba de Sara García, entonces yo me quedó la duda porque no encontré esa información. Sin embargo, nos llevó de la mano. Hago un cambio hacia el final, descubrí cosas muy valiosas, es un punto de vista femenino muy agudo, muy profundo, de la historia de la revolución, de los daños colaterales, injustificables en toda guerra. Y particularmente confronta a hombre, mujer, víctima, victimario a través de esta historia, pero más allá de la historia, en esta historia justamente, más allá de los hombres, lo que hace es exponer la condición humana y tiene un punto de vista crítico acerca del dogmatismo, del idealismo revolucionario. Entonces me interesó, a mí siempre me gustan las historias tanto de ópera, de danza, de teatro, hablar de la condición humana, porque pienso que nos repetimos y seguimos hablando de lo mismo. No importa de qué siglo se escribió, no importa si es actual, seguimos confrontados a la misma disputa de colocarnos en un lugar mucho más humano y mucho más equitativo con el ecosistema y con los demás seres humanos, justamente. Entonces, ella, a partir de esta obra, tiene de verdad una mirada, no había extras palabras. Y los tachones me interesó porque hablaba de una postura feminista, siendo un feminismo no declarado, sin embargo es muy crítico y muy inteligente. De pronto yo decido, con esta provocación, gran provocación, me siento muy honrada de la invitación de la compañía y de la UNAM en este festival, tomo la provocación de la autora y decido que debe estar presente, que su figura es tan grande que tiene que ser parte de la historia. Entonces está la autora presente, encarnada en Blanca Guerra, que además hace a doña Beatriz, la madre, pero ella está cuestionando su obra. La obra sucede mientras ella la escribe y corrige. Entonces está presente todo el tiempo, hace acentos y le da libre albedrío a un personaje por ahí que es muy importante, que es clave en la historia. Pero me interesaba tenerla presente porque yo conocía muy poco de ella, tenía como datos muy generales acerca de su obra. Y de pronto descubro que se borra de la historia un ser que hizo muchísimo por el teatro, de hecho gana un premio de dramaturgia y conforma, creo, no recuerdo bien exactamente el nombre de la agrupación, pero hace una escuela, lo dona absolutamente para hacer un grupo de dramaturgos mexicanos y dramaturgas mexicanas, y lo dona absolutamente para ello. Entonces le interesaba el teatro, era una mujer de teatro, escribió novela también, pero en esta obra en particular me interesa eso, lo que expone la condición humana y desmitifica el dogmatismo de la Revolución Mexicana. Entonces, con ello, a través de ese pretexto, no la descalifica, sin embargo, habla que no importa de qué lado de la guerra estés, las guerras no justifican los daños colaterales, ni ninguna víctima. Entonces, digamos, al final. Sí, y lo abordo desde el cuerpo también. Está Blanca Guerra encarnando a la autora, pero me interesa mucho, yo vengo de ahí, me formé en danza,
y mi escuela la abrazo absolutamente. De la mano yo empecé a descubrir el teatro y la ópera. Entonces los personajes se encarnan desde el cuerpo expresan y bueno, es vigente. Ella lo ubica así muy abiertamente de esta época actual y la termina de escribir en 1928. Yo la muevo a 1918, que es el año siguiente, posterior a la firma de la Constitución de 1917, y que estaban las guerrillas y los combates, era un desorden en todo el país. Ella lo ubica en el sur de México, en un pueblo X. Yo todavía quito lo del sur, dije, es cualquier pueblo de México. Es una zona rural, en un casco de hacienda, que sucede esta familia y se ven afectados, se encuentran con una víctima y a la vez ellos son afectados por el movimiento revolucionario. Entonces... Parecería que la anécdota es, digo, tú lo dijiste muy bien, o sea, es una anécdota que tiene un cierto contexto, pero en realidad pues tiene una trascendencia o el foco, digamos, de la dramaturgia está en la condición humana, o sea, trasciende por mucho las circunstancias. ¿Cuántos personajes están en la Son 7, tengo 8 intérpretes en el elenco, porque hay 2 chicas que alternan, como Julia, pero el principal es Blanca Guerra, haciendo a la autora y a la madre, doña Beatriz. Está Jesús Hernández, ambos debutan como actores de número, actriz y actor de número respectivamente, dentro de la compañía con este proyecto. Jesús Hernández hace al abuelo, don Javier. Está también Fernando Sacanachi, de los actores jóvenes, haciendo a Raúl. Está haciendo a Joaquín. Alan Uribe está como dramaturgista y haciendo 2 personajes, don Jacinto y señor Carmona. Cooper, que es un extraordinario cómplice desde hace años. Nos conocemos desde hace 30 años. Yo le di clases y nos convertimos en buenos cómplices escénicos. Wow. Están 2 chicas jóvenes, que son Estefanía Estrada y Shade Ríos, haciendo a Julia, y como el personaje de Antonia, que es el personaje que encarna todo el conflicto y la resolución y la nueva mirada del femenino acerca de las guerras, es esta Estefanía Norato. Fantástico. Ese es el grupo, y los creativos que son de la compañía, son el equipo estable de la compañía, y de verdad han hecho un trabajo de interpretación maravilloso, comandados por Kai Pérez. Está Melissa Barish en la imagen, en la iluminación, y está Anabel Altamirano en la escenografía. De verdad, a mí me interesaba un cruce de vías, que para mí habla de la revolución. Partí del realismo mágico y me lo llevé finalmente al simbolismo, pero está el cruce de vías. Dije, yo no sé cómo le hagan, pero yo quiero un cruce de vías en la escena. O sea, para mí es muy importante esa imagen. Y lograron una síntesis espléndida de lo que es una interpretación creativa, artística, de lo que es el cruce de vías, ¿no? El cruce de caminos, el encuentro de 2 universos, lo que sigue después, ¿no? 2 caminos que se pierdan después de que se entrecruzan, etcétera. Entonces, pues estoy muy privilegiada del equipo de la compañía, estoy muy privilegiada del equipo de la UNAM. La disposición ha sido maravillosa y el elenco es extraordinario, de verdad. No, y bueno, si me permites, solo jugando un poco con las trampas de las grabaciones de televisión, cuando estamos grabando y cuando saldrá este programa a la luz. Hoy es 28 de septiembre y hoy es el primer día que entran a ensayar al Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Entonces es un momento también particular, de particular emoción para todas, para todos, aunque la obra, este programa lo veremos un poco más adelante, pero creo que es importante también decir ese momento que hoy, aquí que estamos grabando, se va a vivir por todos a quien acabas de mencionar, lo cual nos llena también de alegría en esta complicidad con la Compañía Nacional de Teatro que estamos construyendo. Un cruce de vías también institucionales. Cruce de vías en todos los sentidos. Y el eclipse. Entonces, cuando vimos la coincidencia con el eclipse, nos dimos cuenta a mitad de ensayo, ¿no? Y coincide con el eclipse. Entonces, la primera junta que yo tuve era, digamos, con todo el equipo completo ya, fue el 1 de agosto. Entonces, yo partí del realismo mágico, el movimiento cristero, para irme a la revolución en cuanto a estilo. Y la guerra cristera empieza el 1 de agosto de 1926, duró el 29. Entonces justo la autora la escribe en medio de la guerra cristera. Sin embargo, dice, época actual, nos permitimos ciertas licencias, desde las licencias que ella se tomó poéticas, porque no le interesa hablar de momentos históricos. Solo toma el pretexto de la revolución, que fue un movimiento muy importante para la sociedad mexicana, para decir y reflexionar acerca de la postura de la mujer como víctima y también como alguien que se libera. Entonces es un cúmulo de contingencias muy, muy afortunadas, digamos, para presentar. Y justamente el estreno es el 14 de octubre.
día del eclipse. Exactamente. Lo cual pues creo que es un augurio muy, muy interesante y pues no me queda más que de verdad agradecer su presencia, su entusiasmo y esta capacidad de hacer un proyecto de esta naturaleza realidad en un festival como este, Festival Cultura UNAM. Y bueno, pues invitamos a todo nuestro auditorio a consultar la página de internet del festival, www.festival.culturaunam.mx, justo para ver los detalles de estas distintas actividades de teatro que hemos presentado a lo largo de este programa. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Ruby. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima ocasión. Gracias. Gracias.